Las lámparas de la biblioteca todavía estaban encendidas. En la Biblioteca Histórica Andaluza de Granada, la noche del 17 de noviembre de 1984, Isabella Morales, de 22 años, terminaba su último trabajo de investigación. El libro sobre la España musulmana estaba abierto en su escritorio, su taza de té todavía humeaba. El doctor Eduardo Vega la estaba ayudando. Pero Isabella nunca más fue vista. 39 años después, una mancha de DNA en las páginas de ese libro revelaría qué clase de monstruo era realmente la persona más confiable de la ciudad. Si te fascinan estos secretos ocultos en las bibliotecas históricas de Granada y los casos resueltos con evidencia de DNA encontrada en páginas de libros antiguos, suscríbete al canal y presiona la campanita para no perderte ninguna historia misteriosa. 17 de noviembre de 1984, Granada, España. En los últimos días del otoño, la ciudad de Granada lucía fascinante con los rayos del sol reflejándose en las paredes doradas del Palacio de la Alhambra. En el barrio del Albaicín, corazón de la ciudad, la historia de la España musulmana respiraba en las estrechas calles empedradas. La Biblioteca Histórica Andaluza ocupaba un lugar especial en este tejido histórico. La Biblioteca Histórica Andaluza, fundada en 1952, se ubicaba en un edificio de 3 pisos pintado de blanco. Estaba a solo 5 minutos a pie de la Facultad de Historia de la Universidad de Granada y poseía el archivo más completo de España sobre la España musulmana. La colección especial de la biblioteca contenía miles de manuscritos escritos entre los siglos VIII y XV. Isabella Morales era una de las estudiantes más brillantes del Departamento de Historia de la Universidad de Granada. A los 22 años, con su largo cabello negro y cautivadores ojos verdes, llamaba la atención. Pero lo que realmente la hacía especial no era su belleza física, sino su pasión por la historia. Específicamente, investigaba el legado cultural de la España musulmana. Isabella era hija de una familia muy pobre de la universidad. Su padre, Miguel Morales, era un pequeño reparador de zapatos en el casco antiguo de Granada. Su madre, Carmen Morales, ayudaba al sustento familiar haciendo trabajos de limpieza en casas de familias adineradas. Isabella sería la primera graduada universitaria de la familia, lo cual era motivo de gran orgullo para toda la familia. El tema de tesis de Isabella era el papel de las mujeres eruditas en la España musulmana. Este tema era muy innovador en 1984 porque en esa época se prestaba muy poca atención académica al papel de las mujeres en la historia. Isabella investigaba las vidas y obras de mujeres eruditas que estudiaron en las madrasas de Córdoba y Granada. El doctor Eduardo Vega era director de la Biblioteca Histórica Andaluza y profesor visitante en la Universidad de Granada. A los 45 años, era un hombre alto, de cabello gris y que siempre vestía traje. Había nacido en Granada en 1939 y había pasado la mayor parte de su vida estudiando la historia de la España musulmana. Vega había hecho su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y había regresado a Granada en 1975 para convertirse en director de biblioteca. Sus colegas lo describían como muy trabajador, conocedor pero algo antisocial. Nunca se había casado y su vida social giraba completamente en torno a su trabajo. El interés de Vega por Isabella había comenzado cuando la joven eligió su tema de tesis. El tema que Isabella estaba investigando era también el área de especialización de Vega. Cuando se conocieron por primera vez, Vega quedó muy impresionado por la inteligencia y habilidades de investigación de Isabella. Durante ese otoño, Isabella venía a la biblioteca 3 días a la semana. Generalmente llegaba por la tarde y se quedaba hasta que la biblioteca cerraba. Vega mostraba especial interés en Isabella, mostrándole manuscritos raros a los que solo los académicos podían acceder. El sábado 17 de noviembre de 1984, Isabella llegó a la biblioteca más temprano de lo usual. Apareció en la puerta a las 10 y la empleada de la biblioteca María González le abrió la puerta. María, de 35 años, era una bibliotecaria experimentada que había trabajado en la biblioteca durante 8 años. «Llegaste muy temprano esta mañana», dijo María sonriendo.
Isabella también sonrió. Necesito terminar mi tesis. Solo quedan unas pocas semanas. Isabella ese día llevaba una blusa blanca, una falda azul marino y botas negras. Tenía su bolso de cuero marrón que siempre llevaba consigo. A las 10:30 el doctor Vega llegó a la biblioteca. Cuando vio a Isabella, su rostro se iluminó. Buenos días, Isabella. Hoy vamos a examinar ese manuscrito especial, ¿verdad? Isabella asintió con emoción. Vega le iba a mostrar un libro muy raro escrito por una mujer erudita de Córdoba del siglo XIII. La sección de archivo especial de la biblioteca estaba en el segundo piso. Solo los investigadores con permisos especiales podían entrar a esta sección. Vega llevó a Isabella a esta sección. La sala de archivo era una habitación antigua con techos altos y grandes ventanas. En el centro había una gran mesa de madera maciza. Vega sacó cuidadosamente el libro que le mostraría a Isabella. Kit Balnis, F.L. Andalus, el libro de las mujeres en Al-Ándalus. Esta obra había sido escrita en 1250. Isabella se quedó sin aliento cuando vio el libro. Era exactamente el tipo de fuente que había estado buscando para su tesis. Desde las 11 hasta las 2, Isabella y Vega trabajaron juntos. Vega traducía los textos árabes e Isabella tomaba notas. Durante el descanso del almuerzo, María González les trajo té. Isabella parecía muy feliz porque la información que había encontrado fortalecería mucho su tesis. Por la tarde, alrededor de las 3, solo estaban Isabella, Vega y María en la biblioteca. Los sábados la biblioteca generalmente estaba silenciosa y muy pocos visitantes venían. María terminaría su trabajo e iría a casa a las 4. Isabella quería quedarse hasta las 6 cuando la biblioteca cerrara. Cuando María se fue a casa, se despidió de Isabella y Vega. Que trabajen bien, me voy. Isabella dijo, gracias María, que tengas buena tarde. Vega saludó con la cabeza diciendo, nos vemos mañana. Después de las 4 solo quedaron Isabella y Vega en la biblioteca. Esta situación había ocurrido antes y nunca había habido problemas. Mientras Isabella continuaba con su trabajo, Vega también la ayudaba. Pero ese día algo era diferente. Vega había comenzado a darse cuenta de que su interés por Isabella no era solo académico. La belleza de la joven, su inteligencia y el respeto que le mostraba habían despertado sentimientos románticos en Vega. Pero se equivocaba al pensar que Isabella compartía estos sentimientos. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Vega se ofreció a traerle café a Isabella. Isabella aceptó y Vega bajó. Mientras preparaba café en la cocina, decidió que quería aprovechar esta oportunidad de estar a solas con Isabella. Cuando Vega regresó con los cafés, Isabella todavía estaba examinando el manuscrito. Vega se sentó más cerca de Isabella de lo habitual y comenzó a hacerle preguntas personales. Isabella, ¿siempre piensas en tu tesis? ¿Nunca te diviertes? Isabella se sorprendió un poco pero respondió cortésmente. Por supuesto que me divierto, doctor. Vega. Pero ahora terminar mi tesis es mi prioridad. Vega continuó, una chica hermosa de tu edad debería disfrutar la vida. Tal vez podríamos ir a cenar juntos. Isabella ahora se sentía incómoda. Doctor. Vega, es muy amable pero solo quiero concentrarme en mi tesis, dijo. Pero Vega insistió, Isabella, eres muy especial. Pasar tiempo contigo es muy significativo para mí. Isabella se puso de pie, doctor. Vega, esta conversación no es apropiada. Soy su estudiante y usted es académico. Vega también se puso de pie y se acercó a Isabella. Isabella, por favor escúchame. No puedo controlar lo que siento por ti. Isabella se dirigió hacia la puerta. Doctor. Vega, esto está mal. Quiero irme. Pero Vega le bloqueó el camino. Isabella, por favor no te vayas. Solo quería compartir mis sentimientos. Isabella tenía miedo, doctor. Vega, por favor déjeme irme. Olvidemos esta situación y continuemos normalmente. Pero Vega estaba perdiendo cada vez más el control.
No, Isabella, no entiendes. Esto es muy importante para mí. Vega agarró el brazo de Isabella. Isabella trató de liberarse. Suélteme. Lo que está haciendo está muy mal. Vega trató de atraer a Isabella hacia él. Isabella, por favor, cálmate. No quiero hacerte daño. Isabella comenzó a gritar. Ayuda. Suélteme. Vega en pánico tapó la boca de Isabella. Silencio, Isabella, por favor no grites. Solo quiero hablar. Mientras Isabella luchaba tratando de liberarse de Vega, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó la esquina de la mesa y quedó inmóvil. Vega se quedó en shock. ¿Isabella? Isabella, respóndeme. Pero Isabella no respondía. Sangre salía de su cabeza y no respiraba. Vega revisó su pulso pero no pudo sentir nada. Isabella había muerto. Vega estaba en pánico. No sabía qué hacer. A las 6 la biblioteca cerraría y el lunes el personal que viniera encontraría el cuerpo de Isabella. Vega tenía que tomar una decisión rápida. Vega trasladó el cuerpo de Isabella al antiguo cuarto de archivo en el sótano de la biblioteca. Esta habitación no había sido utilizada durante años y nadie iba allí. Escondió el cuerpo en el sótano temporalmente y decidió pensar más tarde qué hacer. A las 6 Vega cerró la biblioteca con llave y se fue a casa. Su mente estaba confundida y no sabía qué hacer. Pensaba qué diría cuando la familia de Isabella comenzara a sospechar. El domingo, 18 de noviembre por la noche, cuando Isabella no llegó a casa, su familia se preocupó. Carmen Morales buscó a su hija pero no la encontró. Cuando Isabella tampoco vino el lunes por la mañana, Miguel Morales acudió a la policía. El comisario Carlos Ruiz se hizo cargo del caso. Primero examinó la biblioteca, el último lugar donde Isabella había sido vista. María González dijo que Isabella había venido a la biblioteca el sábado y había trabajado con el doctor Vega. Cuando el doctor Vega fue interrogado, parecía muy calmado. Isabella vino el sábado. Trabajamos juntos. Alrededor de las 5 me fui a casa. Isabella dijo que se quedaría más tiempo. Cuando la biblioteca cerró a las 6, asumí que Isabella también se había ido. La policía buscó en la biblioteca pero no pudo encontrar ningún rastro. Las pertenencias personales y el bolso de Isabella tampoco estaban. Vega también los había escondido. Los esfuerzos de búsqueda continuaron durante semanas. Se buscó en cada rincón de Granada pero no se encontró rastro de Isabella. La joven había desaparecido como si hubiera sido borrada de la tierra. Vega estaba muy estresado durante este proceso pero mantenía su apariencia externa. Incluso participaba en los esfuerzos de búsqueda de Isabella, daba el pésame a su familia. Este comportamiento reforzaba la creencia en su inocencia. Pasaron los meses y el caso de Isabella no se pudo resolver. La policía cerró el archivo y el caso se convirtió en un archivo frío. La familia de Isabella nunca perdió la esperanza pero no obtuvo resultados. Vega se dio cuenta de que no podía mantener el cuerpo de Isabella en la biblioteca. Una noche secretamente trasladó el cuerpo a su casa y lo enterró en su jardín. Plantó rosas encima y nadie sospechó. Durante 39 años Vega llevó una vida normal. Nunca se casó, se centró en su carrera académica. Se jubiló en 2010 pero continuó visitando frecuentemente la biblioteca. También mantuvo su relación con la familia de Isabella, visitando a la familia cada año en el cumpleaños de Isabella. En 2020 se estableció una nueva unidad para archivos fríos en España. Esta unidad reexaminaba casos antiguos con tecnologías modernas. El archivo de Isabella también fue considerado bajo este alcance. En 2023 la Biblioteca Histórica Andaluza pasó por renovación. Durante este tiempo, mientras se limpiaban las secciones antiguas de la biblioteca, se notaron manchas de sangre en el manuscrito en el que Isabella había trabajado por última vez. Cuando se realizó el análisis de DNA, se descubrió que las manchas de sangre pertenecían a Isabella. Pero lo más impactante fue que se encontró otro DNA en el libro, el del doctor Eduardo Vega.
Cuando la policía llegó a la casa de Vega el 23 de marzo de 2023, el hombre de 84 años no se sorprendió. Parecía calmado como si hubiera estado esperando este momento durante años. Sabía que vendríamos un día. 39 años es mucho tiempo. En la excavación realizada en el jardín de la casa de Vega se encontraron los restos óseos de Isabella. Su identidad fue confirmada mediante análisis de DNA. Después de 39 años, Isabella finalmente había sido encontrada. Vega contó toda la historia a la policía. Confesó en detalle lo que pasó esa noche, cómo murió Isabella y cómo escondió el cuerpo. La familia de Isabella experimentó un gran shock. Durante 39 años habían tenido una relación cercana con el asesino de su hija. Vega los visitaba cada año en el cumpleaños de Isabella, daba el pésame, a veces incluso compraba flores para Isabella e iba a la tumba. Pero la tumba estaba vacía y él había matado a Isabella. Carmen Morales, ahora de 85 años, experimentó un gran trauma. Durante 39 años el asesino de mi hija venía a darnos el pésame. Confiábamos en él, lo respetábamos. ¿Cómo es esto posible? Miguel Morales había muerto en 2010 sin poder conocer la verdad. Esto hizo la situación aún más dolorosa para Carmen Morales. El doctor Eduardo Vega fue juzgado por asesinato en primer grado a pesar de su edad avanzada. Durante el proceso judicial confesó completamente y expresó su arrepentimiento. Durante 39 años pensé en Isabella todos los días, dijo en el tribunal. Maté a esa hermosa chica. Vivir con este remordimiento de conciencia fue muy difícil. Pero hasta ese momento no había tenido el valor de decir la verdad. Vega fue sentenciado a cadena perpetua. Su solicitud de cumplir la sentencia en casa debido a su edad avanzada fue rechazada. Entró a prisión. Isabella Morales fue enterrada en Granada en mayo de 2023, después de 39 años. Cientos de personas asistieron a su funeral. El pueblo de Granada no dejó sola a Isabella. La tesis de Isabella nunca se completó. Pero la Universidad de Granada estableció la beca Isabella Morales para mujeres historiadoras en su memoria. Cada año se otorgan becas a estudiantes talentosas de familias pobres como Isabella. En la Biblioteca Histórica Andaluza, el escritorio donde trabajó Isabella fue nombrado Mesa de Investigación Isabella Morales. Tiene una placa en su memoria encima. La técnica de manipulación de DNA utilizada por Vega inició una nueva era en la resolución de archivos fríos en España. Cientos de casos similares están siendo reexaminados. La historia de Isabella no es solo un caso de asesinato, sino que también crea conciencia sobre el desequilibrio de poder y el acoso. Las universidades ahora aplican reglas más estrictas en las relaciones estudiante-profesor. El doctor Eduardo Vega murió en prisión en 2024. Sus últimas palabras fueron disculpas para Isabella. Pero 39 años de mentiras y engaños no podían ser compensados. La ciudad de Granada se vio profundamente afectada por este evento. Que un hombre que había servido como director de biblioteca durante 35 años y a quien todos respetaban hubiera cometido un crimen tan grande, sacudió profundamente la confianza social. La madre de Isabella, Carmen Morales, murió en 2024. Su último deseo era ser enterrada junto a su hija. Su deseo fue concedido y madre e hija yacen lado a lado en el cementerio familiar en Granada. Las investigaciones sobre la España musulmana en Granada mantienen viva la memoria de Isabella. Los trabajos que ella comenzó pero no pudo completar están siendo continuados por otros académicos. Este caso mostró la importancia de la investigación genética en España. Con el desarrollo de la tecnología, los casos antiguos continúan siendo resueltos. La justicia se hace realidad, aunque tarde. En esa biblioteca histórica en el barrio del Albaicín de Granada, ahora vive la memoria de Isabella Morales. La joven pasó a la historia incluso con su muerte y no fue olvidada. Las lámparas de la biblioteca todavía brillan en Granada. Pero ahora no solo iluminan el conocimiento, sino que también mantienen viva la memoria de Isabella.
cada página del libro recuerda que la verdad eventualmente saldrá a la luz. La investigación posterior reveló patrones perturbadores en el comportamiento de Vega durante décadas. Varios académicos recordaron que había mostrado interés especial en mentorear a estudiantes mujeres jóvenes, particularmente aquellas que trabajaban en temas relacionados con su área de especialización. Aunque nunca había cruzado líneas obvias de impropiedad antes del asesinato de Isabella, había creado un patrón de comportamiento que en retrospectiva parecía preparatorio. La doctora Patricia Mendoza, una psiquiatra forense que analizó el caso, explicó: Vega exhibía características clásicas de un depredador que usaba su posición de autoridad para acceder a víctimas potenciales. Su capacidad para mantener una fachada respetable durante décadas mientras llevaba este secreto terrible demuestra un nivel sofisticado de manipulación psicológica. El análisis forense del manuscrito medieval donde se encontró el DNA reveló detalles escalofriantes sobre los momentos finales de Isabella. Los patrones de salpicadura de sangre indicaban una lucha intensa, contradiciendo la versión inicial de Vega sobre un accidente durante su confesión. El Dr. Miguel Santos, especialista en análisis de DNA del Laboratorio Forense de Madrid, describió la complejidad técnica del caso. Extraer perfiles genéticos utilizables de un manuscrito de 39 años requirió técnicas de vanguardia. El papel medieval había preservado el material biológico mejor de lo esperado, pero aún así fue un proceso extremadamente delicado. La investigación expandida después del arresto de Vega reveló conexiones potenciales con otros casos sin resolver. Entre 1975 y 2010, al menos 6 estudiantes mujeres habían desaparecido o sido encontradas muertas en circunstancias sospechosas en Granada y ciudades cercanas. Aunque no se pudo establecer evidencia definitiva vinculando a Vega con estos casos, las similitudes eran demasiado numerosas para ser coincidencia. La familia Morales estableció la Fundación Isabella Morales, que ha otorgado más de 800,000 euros en becas para estudiantes de historia de familias de bajos recursos. La fundación también financia investigación en técnicas forenses avanzadas y programas de seguridad universitaria. El caso llevó a reformas significativas en el sistema universitario español. La Ley Isabella Morales requiere ahora protocolos de seguridad mejorados para estudiantes que trabajan solos con profesores, sistemas de monitoreo en espacios académicos aislados, y capacitación obligatoria sobre reconocimiento de comportamientos de acoso para todo el personal universitario. La biblioteca donde Isabella fue asesinada se convirtió en un centro de peregrinaje para familias de víctimas de crímenes violentos. Su sala de lectura memorial recibe miles de visitantes cada año, muchos de los cuales dejan flores y notas de apoyo para la memoria de Isabella. El manuscrito que contenía la evidencia crucial ahora se conserva en condiciones especiales en los Archivos Nacionales de España. Se considera una de las piezas de evidencia forense más significativas en la historia criminal española y se utiliza para entrenar a investigadores forenses de todo el mundo. La técnica de análisis genealógico utilizada para identificar a Vega ha sido refinada y ahora se conoce como el Protocolo Granada. Este método se ha aplicado exitosamente a más de 150 casos fríos en España y otros países europeos. Emma Santos, sobrina de Isabella que ahora trabaja como abogada especializada en derechos de víctimas, dedica su carrera a honrar la memoria de su tía. Isabella quería que la historia hablara la verdad. Su propia historia finalmente habló, y continuará haciéndolo para ayudar a otras familias a encontrar justicia. El Dr. Rafael Martín, actual director de la Biblioteca Histórica Andaluza, implementó protocolos de seguridad revolucionarios. Nunca permitimos que estudiantes trabajen solos con personal después del horario regular. Hemos instalado sistemas de videovigilancia en todas las salas de archivo. Y mantenemos registros detallados de todas las interacciones entre personal y usuarios. El impacto del caso en la comunidad académica internacional fue profundo. Universidades de todo el mundo revisaron sus políticas de supervisión estudiantil, y el caso Isabella Morales se convirtió en un estudio de caso obligatorio en programas de administración universitaria y ética académica.
La casa donde Beba mantuvo oculto el cuerpo de Isabella fue demolida por orden judicial. En su lugar se construyó un pequeño parque memorial con un jardín de rosas, la flor favorita de Isabella, y un banco donde los visitantes pueden reflexionar sobre su memoria. Para más historias como este profundo secreto de las bibliotecas históricas de Granada y casos resueltos por evidencia encontrada en manuscritos antiguos, no olvides suscribirte al canal. Para no perderte la continuación de estas historias misteriosas, presiona la campanita y activa las notificaciones. Te espera un nuevo secreto, una nueva verdad cada semana. El proceso de identificación genética en el caso Isabella Morales estableció precedentes legales importantes en España. La Corte Suprema Española utilizó este caso para establecer nuevas directrices sobre el uso de evidencia de DNA en casos fríos, particularmente cuando la evidencia ha sido preservada durante décadas en condiciones subóptimas. El juez José Luis Martínez, quien presidió el juicio de Vega, explicó la complejidad legal. Este caso nos obligó a considerar cuestiones sin precedentes sobre la admisibilidad de evidencia genética extraída de materiales históricos. Tuvimos que equilibrar la búsqueda de justicia con la necesidad de mantener estándares probatorios rigurosos. La confesión detallada de Vega reveló aspectos psicológicos perturbadores que habían permanecido ocultos durante casi 4 décadas. Según los psiquiatras forenses que lo evaluaron, Vega había desarrollado lo que llamaron un síndrome de preservación del recuerdo, manteniendo objetos personales de Isabella en su casa como una forma perversa de mantener viva su memoria. Entre estos objetos se encontraban fotografías que había tomado secretamente de Isabella durante sus visitas a la biblioteca, páginas de su cuaderno de notas que había sustraído, e incluso un mechón de cabello que había cortado durante los primeros días después del asesinato. Estos hallazgos revelaron un nivel de obsesión que iba mucho más allá de lo que había admitido inicialmente. El doctor Antonio Fernández, criminólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, analizó el comportamiento post-crimen de Vega, su capacidad para mantener relaciones normales con la familia de la víctima mientras poseía estos trofeos macabros demuestra un nivel de disociación psicológica extremadamente sofisticado. Es uno de los casos más complejos de personalidad criminal que hemos estudiado. La investigación expandida reveló que Vega había mantenido un diario detallado durante los 39 años posteriores al asesinato. Las entradas, escritas en latín para evitar que fueran entendidas si alguien las encontraba, documentaban su lucha interna con la culpa, pero también revelaban una ausencia perturbadora de verdadero remordimiento por Isabella. En una entrada fechada en 1995, 10 años después del crimen, Vega escribió: «Continúo visitando a la familia. Carmen me pidió que hablara en la ceremonia del 10º aniversario. Fue difícil mantener la compostura mientras hablaba sobre la bella alma perdida de Isabella, sabiendo que sus huesos yacen bajo mis rosas». Los análisis grafológicos y psicológicos de estas entradas revelaron patrones de narcisismo patológico y una capacidad extraordinaria para la manipulación emocional. Vega había documentado meticulosamente cómo calibraba sus expresiones de condolencia para obtener la máxima respuesta emocional de la familia Morales. La técnica forense utilizada para extraer DNA del manuscrito medieval se desarrolló específicamente para este caso y ahora se enseña en universidades de todo el mundo. El doctor Carlos Ruiz, quien dirigió el equipo científico, explicó: «Tuvimos que desarrollar métodos completamente nuevos para trabajar con material biológico depositado en pergamino medieval. El proceso requirió 6 meses de experimentación antes de obtener resultados utilizables. Este avance tecnológico ha permitido resolver casos que anteriormente se consideraban imposibles. En los 2 años siguientes a la resolución del caso Isabella, se aplicaron técnicas similares a más de 200 casos fríos en España, resultando en 47 arrestos y 23 condenas. El impacto en la familia extendida de Isabella fue devastador. Su prima hermana, María Morales, quien ahora es trabajadora social especializada en trauma familiar, describió el proceso de sanación. «Durante 39 años, nuestra familia vivió en un limbo emocional.
No podíamos profesar completamente el duelo porque no sabíamos qué había pasado con Isabella. Cuando supimos la verdad, tuvimos que profesar no solo su muerte, sino también décadas de manipulación emocional. La Universidad de Granada estableció el Centro de Investigación Isabella Morales, dedicado al estudio de la España musulmana con enfoque especial en el papel de las mujeres. El centro ha publicado la investigación que Isabella había comenzado, completada por un equipo de académicos internacionales usando sus notas originales encontradas en la casa de Vega. El manuscrito Kit Balnis, F.L. Andalus, que Isabella estaba estudiando cuando fue asesinada, se convirtió en el centro de una exposición permanente en el Museo de la Alhambra. La exposición incluye una recreación de la sala de archivo donde Isabella trabajó por última vez, pero ahora sirve como un memorial educativo sobre la importancia de la seguridad académica. La Biblioteca Histórica Andaluza implementó un sistema de seguridad revolucionario conocido como el Protocolo Isabella. Este incluye cámaras de vigilancia en todas las salas de archivo, sistemas de comunicación de emergencia en cada escritorio, y la regla de que ningún estudiante puede estar solo con un miembro del personal después del horario regular sin la presencia de un testigo. El caso también influyó en cambios arquitectónicos. La biblioteca fue rediseñada para eliminar espacios aislados donde alguien pudiera estar solo sin supervisión. Todas las salas de archivo ahora tienen ventanas de vidrio que permiten visibilidad desde los pasillos, y se instalaron sistemas de audio que registran todas las conversaciones. Las técnicas de genealogía genética utilizadas para identificar a Vega fueron refinadas y se convirtieron en el estándar para investigaciones similares en Europa. La Interpol adoptó el método Granada como protocolo oficial para casos fríos que involucran evidencia genética degradada. El archivo personal de Vega, encontrado en su casa, reveló correspondencia con otros académicos que sugería una red más amplia de comportamiento inapropiado en el mundo académico español. Aunque no se encontró evidencia de otros crímenes violentos, la investigación llevó a reformas en múltiples instituciones universitarias. El Dr. Luis García, actual decano de la Facultad de Historia de Granada, implementó cambios radicales. El caso Isabella nos enseñó que la excelencia académica no garantiza integridad moral. Ahora tenemos protocolos psicológicos obligatorios para todo el personal, sistemas de reporte anónimo para estudiantes, y supervisión constante de todas las interacciones académicas. La casa donde Vega vivió fue convertida en un centro de recursos para familias de víctimas de crímenes violentos. El jardín donde estuvo enterrada Isabella se transformó en un espacio memorial con un diseño especial que incluye elementos de la arquitectura andalusí que ella tanto amaba estudiar. Carmen Morales, antes de su muerte en 2024, estableció un fondo fiduciario que financia investigaciones forenses gratuitas para familias de bajos recursos que buscan resolver casos de personas desaparecidas. El fondo ha ayudado a resolver 12 casos adicionales en sus primeros 2 años de operación. La historia de Isabella también inspiró cambios en la educación legal española. Las facultades de Derecho ahora incluyen el caso como estudio obligatorio en cursos sobre evidencia forense, derechos de las víctimas y ética legal. Su historia se enseña como ejemplo de cómo la persistencia legal y los avances tecnológicos pueden superar incluso los crímenes más cuidadosamente ocultados. El manuscrito medieval que preservó la evidencia crucial fue objeto de un estudio científico exhaustivo. Los investigadores descubrieron que la composición única del pergamino, hecho de piel de cabra procesada con métodos tradicionales andalusíes del siglo XIII, había creado condiciones ideales para la preservación del material genético. Esta descubierta llevó a un proyecto de investigación internacional sobre la preservación de evidencia biológica en materiales históricos. Bibliotecas y archivos de todo el mundo ahora siguen protocolos específicos inspirados en el caso Isabella para preservar potencial evidencia forense en sus colecciones. La sobrina de Isabella, Ana Morales, quien tenía solo 5 años cuando su tía desapareció, se convirtió en genetista forense inspirada por la resolución del caso. Ahora dirige el laboratorio que desarrolló las técnicas utilizadas para identificar a Vega. Isabella me inspiró incluso después de muerta.
Su caso me mostró cómo la ciencia puede dar voz a las víctimas que ya no pueden hablar por sí mismas. El juicio de Vega estableció precedentes importantes sobre la confesión en casos de crímenes antiguos. Su decisión de confesar completamente sin solicitar un abogado creó debates legales sobre la capacidad mental y la validez de confesiones de personas de edad avanzada que han vivido décadas con trauma autoinfligido. Los abogados defensores argumentaron que 39 años de vivir con el secreto habían alterado la capacidad mental de Vega, pero las evaluaciones psiquiátricas confirmaron que era completamente competente para ser juzgado. El caso estableció nuevos estándares para evaluar la competencia mental en situaciones de culpa prolongada. La biblioteca ahora alberga una colección especial de investigación sobre casos fríos resueltos mediante técnicas forenses avanzadas. Esta colección, conocida como el Archivo Isabella Morales, se utiliza para entrenar a investigadores y está disponible para académicos que estudian criminología y ciencias forenses. El impacto internacional del caso llevó a invitaciones para que los investigadores españoles compartieran sus técnicas con agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. El caso Isabella se presenta regularmente en conferencias internacionales de ciencias forenses como ejemplo de innovación técnica y perseverancia investigativa. La ciudad de Granada nombró una calle en honor a Isabella en el barrio del Albaicín, cerca de donde vivía. La calle Isabella Morales incluye placas informativas que cuentan su historia y su contribución póstuma a la justicia y la seguridad académica. El caso también influyó en la literatura y el arte español contemporáneo. Varios autores han escrito novelas inspiradas en la historia de Isabella, y un documental premiado sobre el caso se utiliza ahora en programas educativos sobre derechos de las mujeres y seguridad universitaria. Los estudiantes actuales de historia en Granada conocen bien la historia de Isabella. Su memoria sirve como recordatorio constante de la importancia de la vigilancia, el apoyo mutuo, y la necesidad de hablar cuando algo parece incorrecto. Su legado trasciende la tragedia de su muerte para convertirse en una fuerza protectora para las generaciones futuras de estudiantes. El Centro Isabella Morales también estableció un programa de intercambio internacional que permite a estudiantes de todo el mundo venir a Granada para estudiar los métodos andalusíes de preservación de manuscritos que inadvertidamente ayudaron a resolver su caso. Estos estudiantes aprenden no solo sobre técnicas históricas, sino también sobre la importancia de la integridad académica y la protección mutua en el mundo universitario. La investigación forense del caso reveló detalles adicionales que no se hicieron públicos durante el juicio para proteger la dignidad de la familia Morales. Los análisis post-mortem indicaron que Isabella había luchado ferozmente por su vida durante varios minutos antes del golpe fatal. Las marcas en sus manos mostraban que había intentado defenderse, contradiciendo la narrativa inicial de Vega sobre un accidente durante una conversación inocente. El doctor Santiago Pérez, médico forense que examinó los restos, explicó: los patrones de fracturas y las marcas en los huesos cuentan una historia de resistencia valiente. Isabella no fue una víctima pasiva, luchó hasta el final. Esto habla de su carácter fuerte y su determinación, incluso en sus momentos finales. La reconstrucción digital del crimen, realizada por especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, reveló que Vega había mentido consistentemente sobre la secuencia de eventos. La evidencia forense indicaba que había habido múltiples impactos, sugiriendo que después del golpe inicial, Vega había golpeado deliberadamente a Isabella varias veces más para asegurarse de que muriera. Esta revelación cambió la clasificación legal del crimen de homicidio involuntario a asesinato premeditado, aunque la edad avanzada de Vega en el momento del juicio significó que la diferencia en la sentencia fue mínima. Sin embargo, proporcionó un cierre emocional crucial para la familia al confirmar que la muerte de Isabella no había sido accidental. El análisis psicológico post-mortem de Vega reveló patrones de comportamiento que sus colegas habían malinterpretado durante décadas. Su meticulosa atención a los detalles, que había sido vista como dedicación académica excepcional, en realidad reflejaba tendencias obsesivo-compulsivas que se extendían a su vida personal de maneras perturbadoras.
Los investigadores encontraron en su casa un sistema elaborado de catalogación que incluía fotografías secretas de estudiantes mujeres que habían usado la biblioteca durante los últimos 30 años. Aunque no se encontró evidencia de que hubiera actuado sobre estas obsesiones con otras víctimas, el descubrimiento llevó a investigaciones adicionales y contacto con docenas de mujeres que habían estudiado en Granada durante las décadas de 1980 y 1990. La doctora Isabel Ruiz, psicóloga especialista en trauma que trabajó con varias de estas mujeres, explicó: muchas recordaron interacciones con Beba que en el momento parecían ligeramente incómodas pero no alarmantes. En retrospectiva, se dieron cuenta de que habían sido objetivos de su atención no deseada. El caso les proporcionó validación de que sus instintos habían sido correctos. La biblioteca implementó un programa de terapia grupal para antiguos usuarios que se sintieron afectados por la revelación de que habían estado en peligro potencial durante años. Este programa, dirigido por especialistas en trauma, ayudó a docenas de personas a procesar la experiencia perturbadora de saber que habían confiado en alguien capaz de violencia extrema. El caso Isabella también influyó en la reforma de los protocolos de contratación académica en toda España. El Ministerio de Educación estableció nuevos requisitos para verificaciones de antecedentes que incluyen evaluaciones psicológicas para posiciones que involucran supervisión directa de estudiantes. Aunque algunos académicos criticaron estas medidas como excesivas, la mayoría reconoció su necesidad a la luz de las revelaciones sobre Vega. La Universidad de Granada estableció una cátedra en honor a Isabella que se enfoca específicamente en la investigación ética y la protección de estudiantes vulnerables. La primera titular de esta cátedra, la doctora Carmen Jiménez, es una experta en dinámicas de poder en entornos académicos que ha desarrollado protocolos ahora utilizados por universidades de todo el mundo. El caso de Isabella nos enseñó que la brillantez académica y la reputación profesional pueden coexistir con una patología profunda, explicó la doctora Jiménez. Nuestro trabajo ahora se centra en crear sistemas que protejan a los estudiantes sin sofocar el mentoreo académico legítimo. La resolución del caso también tuvo un impacto profundo en la comunidad musulmana de Granada. Isabella había estado investigando la contribución de las mujeres musulmanas a la cultura andalusí, un tema que había sido largamente ignorado por los académicos masculinos. Su trabajo póstumo, completado por especialistas internacionales, revolucionó la comprensión del papel femenino en la España medieval. El imán de la mezquita principal de Granada, Ahmed al-Mansouri, organizó una ceremonia especial en honor a Isabella. Aunque ella no era musulmana, dedicó su vida a honrar y preservar nuestra historia. Su trabajo ha dado voz a las mujeres musulmanas que fueron silenciadas por siglos de historiografía masculina. Es apropiado que las honremos a ambas. La técnica forense desarrollada para el caso Isabella se ha exportado internacionalmente y ha ayudado a resolver casos similares en otros países. La Interpol invitó al equipo español a entrenar investigadores en Francia, Italia y Grecia, donde casos fríos similares involucrando instituciones académicas habían permanecido sin resolver durante décadas. En Francia, la técnica ayudó a resolver el asesinato de Marie Dubois, una estudiante de la Sorbona que había desaparecido en 1979. En Italia, llevó al arresto de un bibliotecario jubilado por la muerte de una estudiante de arte en 1985. Cada éxito reforzó la importancia del desarrollo tecnológico español y validó la decisión de invertir recursos significativos en el caso Isabella. La familia Morales estableció una tradición anual donde académicos y estudiantes de todo el mundo vienen a Granada para presentar investigaciones sobre temas que Isabella había estado explorando. Esta conferencia, conocida como el Simposio Isabella Morales sobre Mujeres en la Historia, se ha convertido en uno de los eventos académicos más prestigiosos en el campo de los estudios medievales. La primera conferencia, celebrada en 2024, incluyó presentaciones de académicos de 15 países diferentes. La keynote fue entregada por la doctora Fátima Alzará,
una historiadora marroquí que completó la investigación específica que Isabella había estado realizando sobre una poeta y académica musulmana del siglo XII llamada Guayada bint al-Mustakfi. Isabella comenzó un trabajo que trasciende las fronteras nacionales y religiosas, explicó la doctora Al-Farah. Su investigación nos ayudó a redescubrir voces femeninas que habían sido perdidas durante siglos. En cierto sentido, ella les devolvió la vida a estas mujeres olvidadas. El archivo personal de Vega también reveló que había estado en contacto con coleccionistas privados de manuscritos medievales, algunos de los cuales operaban en mercados grises o negros. Esta información llevó a una investigación separada sobre el tráfico de artefactos históricos que resultó en varias recuperaciones importantes para museos españoles. La Guardia Civil estableció una unidad especializada en crímenes contra el patrimonio cultural, inspirada parcialmente por las conexiones reveladas en el caso Isabella. Esta unidad ha recuperado cientos de artefactos robados y ha desmantelado varias redes de traficantes que operaban desde España hacia otros países europeos. El manuscrito que preservó la evidencia crucial se convirtió en objeto de un estudio interdisciplinario que involucró a historiadores, científicos forenses y especialistas en conservación de 12 universidades diferentes. Su análisis reveló técnicas de fabricación de pergamino que no se habían documentado previamente, añadiendo valor histórico al valor forense del documento. Este estudio llevó al desarrollo de nuevos métodos de preservación para manuscritos medievales que ahora se utilizan en bibliotecas y museos de todo el mundo. La Biblioteca Nacional de España adoptó estos métodos como estándar, y la UNESCO los recomendó para sitios de patrimonio mundial que contienen documentos históricos. La historia de Isabella también inspiró cambios en la educación de estudiantes de historia sobre seguridad personal. Los programas de posgrado ahora incluyen módulos específicos sobre reconocimiento de señales de advertencia en relaciones de mentoreo y protocolos para reportar comportamientos inapropiados. La Asociación Española de Estudiantes de Historia estableció una red de apoyo peer-to-peer donde estudiantes pueden reportar anónimamente preocupaciones sobre profesores o supervisores. Esta red, conocida como Red Isabella, ha ayudado a identificar y abordar situaciones problemáticas en múltiples universidades antes de que escalaran a violencia. Los desarrollos tecnológicos del caso también contribuyeron a avances en arqueología forense. Los métodos utilizados para extraer DNA de pergamino medieval se adaptaron para analizar restos humanos antiguos, mejorando la capacidad de los arqueólogos para estudiar poblaciones históricas. Un proyecto conjunto entre la Universidad de Granada y el Instituto Max Planck para Antropología Evolutiva utilizó técnicas derivadas del caso Isabella para analizar DNA de restos musulmanes y cristianos encontrados en excavaciones en la Alhambra, proporcionando nuevas perspectivas sobre la diversidad genética de la población medieval de Granada. La resolución del caso también tuvo implicaciones legales internacionales. El precedente establecido por el uso de evidencia de DNA extraída de materiales históricos ha sido citado en casos similares en otros países europeos, ayudando a establecer estándares legales para este tipo de evidencia forense. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos citó el caso Isabella en una decisión de 2024 sobre los derechos de las familias a obtener justicia en casos fríos, estableciendo que los Estados tienen la obligación de utilizar tecnologías avanzadas disponibles para resolver crímenes graves, incluso décadas después de que fueron cometidos. Para más historias como este profundo secreto de las bibliotecas históricas de Granada y casos resueltos por evidencia encontrada en manuscritos antiguos, no olvides suscribirte al canal. Para no perderte la continuación de estas historias misteriosas, presiona la campanita y activa las notificaciones. Te espera un nuevo secreto, una nueva verdad cada semana.